tal? Bienvenidos a Plural, este espacio que desde la semana pasada está en Canal 4 para sumar espacios de reflexión y detenerse un poco en las noticias y ponerlo en reflexión. En estos últimos días hay tres acontecimientos que queremos poner bajo análisis y que están articulados, aunque parezca mentira. El debate en el Congreso por la despenalización del aborto y lo que subyace, que es la movilización afuera, la crisis en el gabinete del presidente Macri, la corrida del dólar, la inflación que no se detiene. Y mientras tanto, aquí en Misiones sucede y se sigue gestionando. También de esto se desprende, de esa movilización y de ese debate, momentos nuevos en la representación política que también la vamos a poner bajo análisis. Pero como nosotros no decimos aquí está la realidad, como no decimos nosotros tenemos la verdad, por eso rescatamos el pluralismo, la verdad es una suma de verdades. Queremos decirle que esto no es nuevo, que no nos pasa solo a los argentinos, que no pasa solo en el siglo XXI, que todo eso son versos. Y precisamente, para tener otro tipo de abordaje, vamos a hacer la editorial desde un abordaje de la literatura, el cine, la televisión, la ficción. Porque a veces la ficción se aproxima y tiene elementos para aproximarse a la realidad más que el análisis. Por eso rescataron Santiago Morales, que es nuestro lector que está buscando permanentemente en la ficción, y en la voz del actor Salvador Jiménez, rescatamos un poema de Bertolt Brecht en la plena crisis de la socialdemocracia en Alemania, cuando estaba naciendo el nazismo. La editorial, Salvador Jiménez. Marie Farrar, nacida en abril, menor, sin señas particulares, raquítica, huérfana, hasta el presente no fichada, declara haber asesinado a un niño de la siguiente manera. En el segundo mes intentó, en lo de una mujer que vivía en un sótano, abortar con 2 inyecciones que declara fueron dolorosas. Pero la criatura no quiso salir. Y a ustedes les ruego se abstengan de juzgar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Dice haber pagado en el acto lo convenido y que también bebió querosén con pimienta molida, pero que todo eso no hizo sino provocarle diarrea, que su cuerpo se hinchó y tuvo dolores agudos mientras lavaba los platos. Que le rezó a la Virgen con mucha esperanza. En cuanto a ustedes, les ruego se abstengan de juzgar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Al parecer las oraciones no dieron resultado y mantuvo en secreto su estado hasta que finalmente le sorprendió el parto. Pudo ocultarlo porque nadie creía que ella, tan sin gracia, hubiera caído en la tentación. Y a ustedes les ruego se abstengan de juzgar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Mientras cuelga la ropa, la cabeza le estalla, de repente se da cuenta que va a parir y con sus últimas fuerzas, como su cuarto estaba helado, se arrastró hasta el retrete y allí parió. Dando a luz, así declara, a un niño varón, a un hijo igual a otros hijos, pero ella no era igual a otras madres. Dice que entonces se sintió muy confusa y luego, ya medio congelada, porque en el baño de servicio entra la nieve,
apenas tuvo fuerzas para alzar al niño. La criatura comenzó a gritar. Eso la alteró de tal manera que la golpeó con ambos puños y con fuerza, ciegamente dice, hasta que se cayó. Luego se llevó el cuerpito consigo a la cama por el resto de la noche y de mañana la escondió en el lavadero. Pero a ustedes les ruego se abstengan de juzgar, pues todas las criaturas necesitan ayuda de todas las demás. Marie Ferrer, nacida en abril, muerta en prisión, madre soltera, sentenciada, quiere mostrarle los sufrimientos de todas las criaturas. Ustedes, que dan a luz en limpias camas de maternidad y llaman benditos a sus vientres preñados, quieran no condenar a los débiles perdidos, pues sus pecados fueron duros y su dolor fue tan grande. Por eso les ruego, se abstengan de juzgar, pues todas las criaturas necesitan de todas las demás. Con esto damos hecha la introducción y aquí hay un disparador que está referido al debate en el Congreso. Tito Hetman, ¿cómo utilizás este disparador? Bueno, yo creo que, digamos, más allá del dato puntual o del tema puntual del debate, lo que yo rescato es la aparición, se puede decir, de un rasgo histórico de la política argentina y de la cultura política argentina, que es la movilización popular en la calle. En la Argentina, desde la época de, podemos decir, de allá de la Revolución de Mayo, con aquello de que el pueblo quiere saber de qué se trata, el pueblo siempre emerge periódicamente, obligando un poco a toda esa construcción palaciega de la política a volver a los temas esenciales, a los que están preocupando al pueblo, a los que están preocupando realmente a la sociedad. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí nosotros vemos que maduró una lucha, una movilización popular del colectivo feminista, pero de todas las mujeres, y que también es una lucha de toda la sociedad argentina. De pronto, en ese momento, el Congreso, que venía tirando la pelota para digamos, usar una metáfora futbolera para cualquier lado, no la pudo tirar. Se tuvo que mantener. No hubo un solo diputado que pudo escapar a esa presión de la movilización popular. Porque cuando el pueblo habla de política, principalmente habla en momentos históricos desde la calle, desde la política del hombre común, del ciudadano, de la persona. Eso es lo que tanto el tema como el escenario político y social que lo rodea hizo emerger. ¿Qué emergió? Una constante histórica que define a la política argentina, a nuestra cultura política. La cultura política, cómo la concebimos y cómo la vivimos los argentinos que tenemos historia. No la cultura política que de alguna manera también periódicamente nos tratan de inculcar, como ha ocurrido para decir solamente lo que es la historia más reciente. Tenemos la experiencia de aquello del fin de la historia de los años 90. Vos lo que estás diciendo es que lo que subyacía afuera, lo que estaba afuera, que era más importante que el debate, que la noticia política claro, fue la movilización y no el debate en sí. Cuando a veces el protagonismo está en el fondo y no está en la figura. No estaba en la figura de ese Congreso casi paralizado que tuvimos durante 2 años y medio, que no ha tratado nada trascendente. Y sin embargo, yo creo que ahora, a partir de este momento, desde el fondo, la movilización popular, la sociedad movilizada, comienza a generar cosas nuevas que se van a venir. No le quepan dudas. Al margen de que habría que abrir un debate si el
el Parlamento trató cosas serias o no cosas serias en estos años. Yo lo que quiero poner en cuestión es si realmente las movilizaciones están hablando de un derrumbe y de un cambio. Sostengo que la movilización, es decir, la calle, no alcanza mientras en el Palacio el poder sea tan hegemónico. Y para ayudarme voy a traer a un insospechado como Claudio Lozano, que hablaba del tema en su Fundación para el Pensamiento con otros economistas, y señalaba. Bueno, solicitada del Foro de Convergencia Empresarial, capitaneado por los grandes bancos, que sale a decir que la oposición debe abandonar las posturas demagógicas y oportunistas, que hay que respaldar al gobierno nacional en el ajuste de las tarifas, y al mismo tiempo los que firman la solicitada son los que estaban comprando dólares. O sea que en simultáneo teníamos corrida y respaldo al gobierno. Y este gobierno sale de esto con el respaldo del establishment en su conjunto, local. No aparecen fisuras importantes como el 2001, donde teníamos sectores que promovían una cosa y otras que promovían otra. Acá no están dolarizadores y devaluadores. Todos parecen respaldar la agenda oficial. Y del otro lado, y el fondo, o sea, el fondo y el establishment apoyando al gobierno para disciplinar al sistema político. Esto me remite al 2001. Después del 2001 yo hice varias entrevistas, Luisa Mora, Carlos Gavetta, que opinaban exactamente igual. Lo que genera el 2001 no es solo la calle, no es solo la crisis, sino la insuficiencia dentro del bloque hegemónico, que empieza a dirimir en el mercado cambiario de entonces la lucha por el ingreso del bloque dominante. Acá el bloque dominante está sólido, entonces yo no creo que haya momento de derrumbe por la movilización de los pañuelos verdes. Bueno, yo creo que se está haciendo un poco demasiado estructuralista, digamos. Estás viendo solamente ese recorte de lo que sería la superestructura de poder, de un poder que también lo definís como una alianza de clases, que está muy bien. Esa alianza probablemente no se rompió seriamente durante toda la historia argentina. Estamos discutiendo todavía lo que se discutía de alguna forma en la crisis del 90 del siglo antepasado, ¿no? Cuando la conexión, la articulación de nuestra economía y de nuestro país al poder y al mercado mundial. Eso obviamente que está, pero justamente creo que la movilización en la calle marca el rumbo, genera situaciones de quiebre. En esa situación de quiebre no hay ningún deber ser de las cosas anteriormente a esa misma realidad que diga, bueno, ahora va a pasar esto o lo otro. Lo que sí vemos es que hay, como hubo en tantos momentos de la historia argentina, una sociedad que va tomando una conciencia activa a partir de la calle. Esto nos pasó solamente el otro día en la votación del Congreso. Pasó antes en toda una serie de movilizaciones que acompañaron desde casi el primer momento del nuevo gobierno nacional. Acordate, Pato, lo que fue la movilización por las reformas previsionales a fin del año pasado, lo que fue la movilización por el fallo de la Corte del 2001, que destruyó el intento de negacionismo oficial que se estaba haciendo desde el gobierno, desde sectores del gobierno. Lo que viene siendo y lo que va a ser en este momento toda la movilización sindical que se expresó en la marcha federal, que se expresó en la marcha de la CGT y que se va a expresar este 25 de este mes con la huelga general de la CGT. No hay que esperar milagro de la CGT, digamos, ¿no? Pero está esperando el milagro de la calle. ¿Qué cambió la calle? Es un nuevo escenario. La calle lo que cambia es el sentido común. La calle no cambia los hechos fácticos que a lo mejor que vos podés aludir. Lo que cambia es las concepciones, las visiones. La calle inaugura, en este caso, para poner un ejemplo que creo que es determinante, es decir, las madres de Plaza de Mayo, los pañuelos blancos, que fueron los que en realidad
cambiaron en el momento más difícil, cuando no se atrevía nadie en esta sociedad a salir a la calle y discordar, confrontar con una dictadura militar que tenía realmente el poder. Si algo era sólido, era ese poder, ¿no es cierto? Eso fue prácticamente en los inicios, en el 77, salieron las madres a sus rondas y las siguen dando esas rondas. Ese momento desnudó la dictadura militar. Faltaba después hasta que caiga, pero la dictadura ya empezó a caer en ese momento. Como hoy podemos decir que ya este relato o este proyecto que quiere hacernos volver a 20 años atrás al país con la dependencia del DFMI. ¿Pero cuál es tu conclusión de la plaza ahora? No me vengas que la plaza... Porque también es discutible que Evo Bonafini volteó al gobierno militar. Pero ¿cuál es tu conclusión ahora? Y si alguien lo podía voltear eran los que estaban en la calle, bueno, y Eve estaba en la calle. Pero bueno, ¿cuál es tu conclusión ahora? Bueno, la conclusión es que el sentido común, el cambio en el sentido común que instalaron los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo y las abuelas, y que ahora se reflejó, se resignificó en esta marea verde, no tiene retroceso. Es un cambio de las estructuras sociales, es un cambio en el proceso político. Yo lo que voy, admito que hay movimientos que pueden alterar el sentido común, es decir, la manera de pensar. El sentido común es lo que te dice una vecina, sí, no tiene sentido común. El sentido común, ¿con qué está? Por la cultura, por el poder hegemónico. Coincido, claro, que hubo un cambio de poder hegemónico. Pero yo vuelvo y voy a poner como ejemplo cuáles fueron los grandes momentos de ruptura en la política argentina, en la política nacional. En la política nacional hubo dos irrupciones populares. Una liderada por Hipólito Yrigoyen, que fue el emergente de la clase media a principios del siglo XX, y Perón en la mitad del siglo XX. Pero la observación que yo hago, Tito, es que Yrigoyen es el que expresa a los ganadores de un modelo que estaba vigente y que derramaba, perdóname por la palabra que te va a poner los pelos de punta, sí, no, más bien, derramaba la riqueza y empezó a a generar una burguesía, primero en el agro pampeano y después en las provincias. Entonces, esos ganadores del modelo de la generación del 80 son los que generan la Unión Cívica Radical, que primero fue Unión Cívica, creada por los conservadadores. Claro, la radicaliza después, Alem primero, que como ve cómo venía después de la mano, se pega un tiro 200 años antes de la entrega de Gualeguaychú, pero bueno, eso es una acotación. El segundo movimiento que irrumpe y cambia la historia en la Argentina. Sí, una pequeña cosa. No te doy interrupción, yo no te interrumpí en tu cosa. El segundo movimiento que cambia es cuando emerge Perón como referente. ¿Y Perón de qué emerge? Del modelo y de los ganadores del modelo de la llamada década infame, que fue proteccionista a pesar de ellos mismos, y que generaron, porque el mundo había dejado de comprarle los granos a la Argentina, generó una industrialización incipiente, y dentro de la industrialización incipiente había los tanos, que eran los dueños de los talleres, y el proletariado. Los tanos con el proletariado, la burguesía industrial con el proletariado, es lo que emerge con Perón. No es solo el 17 de octubre, es, vos me decís, me acusás de estructuralista, pero sí, yo creo que ahí están dadas las condiciones. Y como nuestro programa seguía por esto, Misiones del Centro del Mundo, yo lo que quiero recordarle a los fanáticos de la Unión Cívica Radical y a los fanáticos del Partido Justicialista, que durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y durante el gobierno de Perón, Misiones siempre fue relegada a suministrar mano de obra barata y materia de prima barata. Perón le dio la provincialización a Misiones, aclaremos, ¿no? Estoy hablando de lo estructural. Yo estoy hablando de lo estructural. Entonces, ¿cuál es el efecto ahora? La crisis del 2001, donde la calle y el palacio, el palacio le genera fisuras a la calle, de allí, entonces, emerge, como no emerge nada nuevo, y eso es el peligro de las crisis, como no emerge nada nuevo,
lo que emerge es la visión aquí de Rovira de romper con las ataduras de esos dos movimientos que están en el legado de la renovación. Las luchas populares de Irigoyen y de Perón están en el legado, porque son Digamos sentido que eso común. Pero fue irrumpe, la renovación es la irrupción de algo nuevo, de lo nuevo que todavía no nació. Todavía estamos en la crisis del 2001. En la crisis del 2001 se termina el PJ, lo nuevo se termina nace la en UCR. el cauce, lo nuevo nace en el cauce de lo histórico. Lo nuevo no cae, no Sí. desciende de un helicóptero. No es un helicóptero. Lo nuevo Así, viene Perón bajó con... un Siempre helicóptero. estamos entre lo nuevo y lo viejo. Siempre estamos siguiendo lo viejo y comenzando lo nuevo. En ese sentido, si decimos que la creación o el momento de emergencia del Frente Renovador, donde se toma la decisión Rovira de fusionar y generar lo que por ahí, a lo mejor antes se había anticipado en hablar del tercer movimiento histórico, pero una versión provincial y provincialista, todo bien, pero esa versión provincialista no es lo mismo, no es la misma, fuera del contexto que le da el cauce nacional y popular de la historia. El cauce nacional y popular, porque ya tenemos que cerrar, el cauce nacional y popular dio dos emergencias en el siglo XX. Cuando en el 2001 esas dos emergencias terminan siendo lo viejo porque no habían dado respuesta y porque se le cayó la tercer pata del sistema, que era el conservadurismo a través de los golpes militares, vos desde la provincia entonces empezás a marcar espacios de mayor autonomía. Y eso es lo que emerge con el Frente Renovador. En lugar de ir a llorar a Buenos Aires, a esperar que te den, empezás a vivir con lo nuestro y a empezar a generar un movimiento propio. Y acá me están diciendo que se nos acabó el bloque, Tito. Noticiero Central 4, de lunes a viernes a las 20. La información más destacada a nivel local, provincial, nacional, deportes y todo el resumen internacional. NC4, por Canal 4 Posadas. El de siempre. Material exclusivo, material al que accedimos en el día de hoy. Muchos se van a enterar hoy de lo que es, creo yo, uno de los grandes mamarrachos jurídicos de los concejales de la ciudad de Posadas. Sí. A ver. Porque este programa básicamente es de análisis político. Vos tenés casos como el de Brasil, que ustedes deben conocer. En Brasil, las iglesias cristianas, evangélicas y demás son el punto de equilibrio. Así es. Tienen en el... Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. Está con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandra Yunquevich, candidata al rectorado de la Universidad Nacional de Misiones. Necesitamos una alternativa de país federal, necesitamos estar unidos los gobernadores. Se escuchó mucho tanto de Pasalacqua, que habló de Andresito y del federalismo. En el bloque interior, bueno, en el calor de la discusión, creo que queda flotando que hay algo nuevo que todavía no emerge en el orden nacional,
lo viejo ha dejado de ser viejo, ya es viejo. Entonces es un momento de transición, no se sabe a dónde. Entonces, por sugerencia de un amigo, tomamos un eslogan de Radio Horizonte, que habla del horizonte. Por lo menos no sabés cuál es el camino, pero ves el horizonte. Y mientras tanto, decía, mientras tanto de Misiones hay que gestionar, hay que dar respuestas. Y en la editorial que hizo Salvador, también deja picando no solo el drama que se trató y que más o menos tuvo en el debate de diputados por la legalización. La despenalización vos podés penalizar sin legalizarlo, ¿no? Estuvo allí, que fue el gran argumento por el cual se dio vuelta a mucha gente que está en contra del aborto, pero habla de la salud pública, la necesidad de hacerse cargo. En el relato de Bertolt Brecht, que rescataron Santiago y Salvador, también nos deja disparado que hay problemas de salud. Que la salud pública es una responsabilidad. Una cosita que puedo decir que yo sí. voy a decir, que también eso marca, en este debate donde se hablaba de un problema de salud pública, que es algo público y por lo tanto de todos, y un problema filosófico que termina siendo una cuestión individual. Y eso es lo importante que hay que ver, que la cultura política y como también la gestión se deben a una cuestión colectiva, ¿no? Es lo colectivo lo que tiene que emerger, no el individualismo de la persona encerrada en sí misma que toma una decisión por una idea, mientras cuando la realidad está mostrando un drama colectivo. Por eso hablamos de emergencias, emergencia. El Goya es un emergente, Perón es un emergente, la renovación es un emergente. Pero mientras ¿qué haces aquí con este tema de salud? ¿Esperás que se resuelva? Y además, los anuncios, que después lo vamos a tratar, porque hablamos de la crisis, hay una crisis en el gobierno de Macri, con un absurdo hoy, gradualizar el gradualismo. Sí. Es una creación. Si ya el gradualismo era una ficción, esto es la ficción de la ficción. En síntesis, lo que anuncian es recortes, y acá vamos a repasar, vamos a tratar para ayudar a reflexionar. Misiones el Estado misionero tiene dos vías de ingreso, los ingresos propios y los aportes no reintegrables que vienen del Estado Nacional. Los ingresos propios también tienen dos fuentes, lo que recauda la Dirección General de Rentas y lo que recauda la Nación, pero que es de la provincia, que se llama coparticipación, vuelve como coparticipación. Con todo eso, el presupuesto diseñado para gobernar en Misiones se cubre el 76% de los gastos. Y tampoco entremos en semántica. Cuando vos le pagás un sueldo a un docente es gasto, por más que sea un gasto que invierta en educación. Porque si vos entras tenés un gasto, una inversión, terminás rompiendo las cuentas. Lo que está en discusión es ese otro 24%. Ese otro 24% que Macri puede firmar, Macri puede no firmar. Entre ese 24% hay algunas cuestiones automáticas, como el Fondo Especial del Tabaco, que no puede, pero que lo retiene. Y también hay programas de salud, fundamentalmente, programas de vivienda, programas de educación. Que inevitablemente van a sufrir un grave recorte con este programa, y volvemos a lo del programa anterior, impuesto por el FMI. Un tremendo ajuste del gasto, pongámosle del gasto social, que es una inversión necesaria para los argentinos y para los misioneros también, porque va a tocar. Entonces, eso, cuando uno habla de lo que está pasando, no el acuerdo, la imposición del fondo, o el sometimiento al fondo. El sometimiento, exactamente. Hay un gasto, que le van a decir a las provincias, viejo, no te mando más, arreglate con el dengue, no más médicos comunitarios, no me banco más, con recursos que ellos dicen, sí, pero aumentó la coparticipación. No, la coparticipación es de las provincias. Exactamente. Entonces, ¿pero qué hace la provincia? Mientras tanto. Y mientras tanto, entonces hay que rescatar lo que fue sucediendo en estos días. Por ejemplo, la visita y la inauguración de
el parto humanizado que llevó al gobernador, al parto humanizado del que habló el gobernador cuando habilitó el hospital materno neonatal. ¿Qué es el parto humanizado? Es un parto que no sea en una letrina con nieve, como decías, como decía Salvador, sino en condiciones de privacidad y al calor de la familia. Entonces, ese es un gasto que lo hace la provincia mientras tanto. Otra impronta de la semana es cuando el gobernador estuvo por el interior y anunció la defensa del FET. ¿Sabés qué es el FET? El FET es el Fondo Especial del Tabaco. Que quiso eliminar Caballo en su momento. No los quieren eliminar, se los quieren apropiar. El Fondo Especial del Tabaco es una lucha, está formado por una lucha de los tabacaleros de todo el país. La particularidad es que Misiones son tabacaleros pequeños y medianos, sobre todo pequeños. Que se cobra impuesto al cigarrillo. Y en la ley dice, el impuesto al cigarrillo va al Fondo Especial del Tabaco. El Fondo Especial del Tabaco es para que los tabacaleros vayan mejorando su producción o vayan diversificando su producción, porque en algún día no va a haber más fumadores, como sigue la onda. Se cree, como sigue la represión a los fumadores. La defensa del FET es otra cuestión que no solo se libra en la calle, sino que se libra en las instituciones. En el Palacio. Sí. En el Palacio, es decir, en diputados y en Senado. Totalmente, claro. Después también hay un anuncio para mañana, creo. Pero que digamos también, no quiero ser fanático, sí, pero digamos que en las constantes interrupciones de los envíos del FET ha tenido siempre un gran rol lo que ha hecho la institución, en los ministerios y demás, pero siempre han estado los tabacaleros cortando rutas, reclamando. Las bases han siempre empujado ese reclamo misionero, es lo que les corresponde, ¿no? También está ahí. No podemos olvidar, es una interacción. Sí, claro, ¿no? que es una interacción, no es calle calle pura. No es calle pura. Vos tenés que tener una resolución, vos tenés que tener una conducción. Un diputado tabacalero que pelee y... Por eso es madurez política también de los diputados que votaron. También los programas que caen de la Nación por sometimiento al Fondo Monetario son los envíos para la educación. Y sin embargo, el gobierno provincial se banca. Por eso anunció el gobernador, rescatamos un tuit del gobernador donde anuncia que mañana va a estar pagando el fondo docente con recursos propios. No está esperando ni agarrando la lanza y llevando las masas a Buenos Aires a reclamar por el FONIT. Hay resoluciones que son más institucionales. Sin duda, sin duda. ¿Qué otra cosa tenemos en la producción? Lo forestal, me dice. Claro, eso es como yo me acuerdo de una frase de Lenin, no se acuerda Lenin, el revolucionario ruso, ¿no? Que decía que el Estado socialista iba a ser tan sencillo que hasta iba a poder manejar una cocinera, ¿no? Sí. Como diciendo, como usted está diciendo esto, todo tiene que ser institucional, de pronto tenemos el parto humanizado, tenemos tal programa que se reparte y todos estamos en una realidad estable, tranquila. Ahora eso en nuestro país no está sucediendo. ¿En qué país sucede? ¿En qué sucede? No sé, no quiero decir, no quiero pensar, por eso no digo que sea contrario a lo que vos decís, pero creo que estamos en un momento que me suena de fuertes tensiones por abajo de lo que está pasando. O sea, ¿hasta dónde va a poder? Bienvenido sea, y creo que es un valor que hay que reconocer al gobierno de Pasalacua, que salga a poner recursos propios para tapar esos agujeros que deja la nación. Pero no podemos vivir tapando agujeros. Pero tampoco vos tenés que... No hubo movilización ni de Mayadap ni de Picofom. Yo no vi a los 600 dueños de aserradero marchar en una ruta ni cortar en Buenos Aires para conseguir finalmente, se llama calzar. Hay una ley, que no importa, que 25.000 y algo, que desde la época de Menem subsidia
las plantaciones de pino, calizo, sí. que no se cobran nunca, no importa, y no se pagan. La nación debe y se apropia desde el gobierno popular de Cristina Kirchner, que no paga los compromisos, Bueno, y tampoco los paga. Es decir, que siempre la nación se queda con los Sí. recursos. Como eso era un subsidio, ahora, desde la mesa donde vos sentaste a todos los actores, es decir, hay un diálogo institucional, se logra calzar, se dice financieramente, porque se va a cobrar un impuesto, van a hacer una especie de FED para la forestación, claro, de FED un para los impuesto forestadores. al seguro. Cualquiera de nosotros tiene auto, moto, lancha no tengo, ¿qué otra cosa rueda por ahí? Triciclo. Sí, Le van a claro. cobrar el 1% A todo lo que ande sobre ruedas. que tenga seguro. Ah. Le van a cobrar al seguro. Y hacen una elucubración media extraña que ya el seguro... Van a subir el precio de no las van a motos. necesitar más el papel que te piden ahora, ¿viste? Sino que vos le vas a mostrar el teléfono. Acá está mi seguro. En el teléfono celular. Lo que va a haber que invertir en teléfono también, ¿no? Y va a entrar en la canasta familiar. Con ese ahorro de papel se cobra 1% del seguro que vos pagás para subsidiar Por eso. la O sea forestación. que ¿quién está pagándoles a los señores forestadores? Y otro de los temas que diferencia, que vos vas a hablar seguramente de la presencia del Estado, con gran contraste, pasó el Día del Padre. El Día del Padre que está mercantilizado, se le hacen regalos, algunos padres le compran elementos de cocina, por ejemplo. Generalmente le compran bebidas alcohólicas. Medias, compran muchas medias. Compran medias. Bueno, hoy hay un informe que hubo una confusión aquí en los medios de la Confederación de Mercantiles Nacional, que informaba con detalle, y acá aparece la placa, como el tercer año consecutivo que caen las ventas del Día del Padre. Cayeron 6,4% este año, pero ya venía cayendo. Y fíjate que durante el gobierno nacional y popular hubo 2 caídas también, ¿no? Hubo generalmente incrementos. Pero el contraste se genera en Posadas, porque no vamos a generalizar, porque es un informe de la Cámara de Comercio de Posadas, que habla el presidente de un 30% de aumento de las ventas en Posadas. Algunos dicen que esto es porque el dólar está tan caro que ya la gente no va a Encarnación. Sin embargo, en Encarnación la nafta vale mucho menos. Sin embargo, en Encarnación las licuadoras, igual va gente, no y si no quedas cambia medias tanto. vos le regalaste a tu padre, también te sale menos. No, el tema central pasa porque en la provincia el Estado subsidia la tasa de interés. Si vos aplicás una tarjeta en el Banco Macro, Banco Nación, el Banco Hipotecario, que entraron en el convenio con la provincia, está subsidiada la tasa de interés. Incluso hay descuentos, el 15, 10 y 20% en algunos casos, pero eso es presencia del Estado. Claro, eso, yo creo que en eso estoy de acuerdo, ¿no? Creo que lo que nosotros hemos tenido en décadas pasadas, hablo de los 90, ha sido un Estado desertor que se ha desarrollado a partir de la idea de que el Estado, de que todo lo que en ese momento se criticaba, ¿te acordás del Estado bolichero? ¿no? Sí. Es decir, esto también está bueno que se pueda ayudar al empresario, al comerciante misionero que está siendo agobiado por las asimetrías, que está siendo agobiado por políticas nacionales que no le han dado respuesta en absoluto, y que el Estado tenga la atención de atender los problemas y anticiparse a los problemas. Ahora no son solo, insisto, no son soluciones. No son soluciones. El Estado asiste, pero mientras tanto tenemos el Estado Nacional nos está poniendo una bomba de tiempo que es el dólar. Por eso, y para cerrar, mientras el Estado Nacional te dispara el dólar, te dispara la inflación, te corta los gastos... 50% sube en un mes. Bueno, Es hay como un para hablar mientras loco. tanto, y acá se gestiona. Y vamos a ir al próximo bloque.
Noticiero Central 4, de lunes a viernes a las 20. La información más destacada a nivel local, provincial, nacional, deportes y todo el resumen internacional. NC4 por Canal 4 Posadas. El de siempre. Bueno, material exclusivo, material al que accedimos en el día de hoy. Muchos se van a enterar hoy de lo que es, creo yo, uno de los grandes mamarrachos jurídicos de los concejales de la ciudad de Posadas. Sí. A ver, porque este programa básicamente es de análisis político. Vos tenés casos como el de Brasil, que ustedes deben conocer. En Brasil, las iglesias cristianas, evangélicas y demás son el punto de equilibrio. Así es. Tienen en el... Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. Está con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandra Yunquevich, candidata al rectorado de la Universidad Nacional de Misiones. Necesitamos una alternativa de país federal, necesitamos estar unidos los gobernadores. Se escuchó mucho tanto de Pasalacqua, que habló de Andresito y del federalismo. Algo extraño sucedió aquí en mi almohada. Dice que algo en mí cambió y en el cielo flotando voy yo. Soy Facu y esta es La Redonda, mi pueblo, el más lindo de la provincia. La tierra es tan fértil que, según mi viejo, si escupís un carozo, te crece un árbol. En total, somos como 4.000 habitantes. Este es Gillo, nuestro presidente comunal. Vendría a ser como un intendente, pero mi viejo me explicó que cuando son menos de no sé cuántos habitantes, se dice presidente. Último bloque del plural de hoy. Voy a ir a recibirlo al doctor Hugo Escalada. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves este debate Palacio, la calle y el mientras tanto? ¿Qué conclusión sacás? Vos sabés que los escuchaba a vos y a Hetman y me acordaba fugazmente de una película muy interesante que recomiendo. B de Venganza se llama. Es una película que está inspirada en un intento anarquista y en lo que sucedía en una Inglaterra fuera de tiempo, ¿no? Hay una frase en esa película interesantísima que dice: el pueblo no debería temer a los gobernantes, son los gobernantes los que deberían temer al pueblo. Y me acordaba de esa frase porque democracia es el poder del pueblo, es el gobierno del pueblo. Y yo creo que para hacer esta distinción interesante, en función de lo que hablaban ustedes, mayor movilización, mayor calle, mayor poder de la gente, implica fortalecimiento de la democracia. Lo que no fortalece es el sistema representativo, que es diferente. Y uno dirá, ¿puede fortalecerse la democracia y no el sistema representativo? Totalmente. Totalmente. Justamente se está fortaleciendo el poder de la gente, por lo menos en algunos temas específicos. Podemos señalar el tema del debate de la ley del aborto. Y se sigue, yo no diría que se comienza, sino que diría que se sigue disgregando la representatividad, sobre todo de los partidos tradicionales.
a los cuales ya no ves en las calles como en otra época, conduciendo a las masas con carteles y con consignas partidarias. Casi te diré que este tipo de movilizaciones a las cuales ustedes estaban haciendo alusión prescinden de los partidos políticos tradicionales. La gente hoy a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de internet, se comunica, propone las consignas y eso va tomando un estado, yo diría, de masividad. Pero me parece que esa crisis de los partidos políticos, esa crisis es una crisis de representatividad que nada tiene que ver con la democracia. Nada tiene que ver en absoluto. Yo creo que la democracia se está fortaleciendo. Creo que como vos nombrabas a las abuelas de Plaza de Mayo, hoy este tipo de movimientos tienen vasos comunicantes con esos movimientos que estaban tratando de volver a la democracia, pero que ya venían diciendo, si no nos movemos, si no nos movilizamos, si no le perdemos el miedo a quien está ejerciendo el poder, va a ser imposible. Así que me parece muy bueno, me parece excelente que la sociedad esté movilizada. Me parece que los representantes, porque estamos en un sistema donde la democracia no es directa, sino que tenemos que votar a representantes, tienen que ir tomando nota de que esa representatividad, al igual de lo que pasó en el 2001, sigue siendo cuestionada y que si no adhieren por ahí a los postulados del pueblo, esa representatividad puede ser quitada de lado. Yo creo que algo de eso se olfateó en lo del aborto por los giros que hubo, Pato. Acá también lo que vos estás diciendo tuvo repercusión en la Cámara de Representantes, a pesar de que cuando un diputado del país hace una reflexión filosófica sobre la alianza de la Unión Cívica Radical con el PRO, con la derecha, ¿no? Creo que tenemos el rescate de ese debate. Sería muy bueno verlo, ¿sí? Si lo tenés lo podemos ver así, lo analizamos un poquito. Yo traje un pequeño videíto, quería saber si podemos pasarlo antes de comenzar mi alocución, si es posible, por favor. Fondo de siempre, no voy a incursionar acá en la letra chica. Pechuguita con puré de calabaza para el agro, la producción, la banca pública, es medio como que, claro, la inflación va más alta, el nivel de actividad va a la recesión, los salarios van a ser menor que la inflación. Parece que estuviera castigando a mi propio gobierno, pero estoy diciendo las cosas como son. Me cuesta la sanata. Entonces siempre tuve de enemigo a Durán Barba, porque Durán Barba quiere que no respondas. La respuesta fue equivocada, por un diagnóstico equivocado, porque terminamos en el fondo. Es el mismo fondo de cuando mi abuela era soltera. Pone el precio del turismo y el precio del fideo al mismo precio. Y cuando Argentina devalúa, sube el precio del fideo. Je dis que qui sème la misère récolte la colère. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives, une véritable guerre de classe que mènent les plus riches contre les peuples. C'est que les plus riches, les plus puissants s'adaptent parfaitement aux nouvelles technologies et au développement technologique d'une société qu'ils s'accaparent. Et du coup, les travailleurs, les classes moyennes et les classes populaires sont laissés de côté. Et il y a une phrase du pape François que je trouve très belle. Il écrit « Les ouvriers sont passés du statut d'exploité à celui de déchet ». Et c'est cette notion, comme j'ai dit tout à l'heure, de coûts, de charges, de déchets, de parasites, de parias, de voyous. Alors que moi, ou nous, dans nos enquêtes, qui sont les voyous dans notre dernier livre? Eh bien, écoutez, ce sont les fraudeurs les plus riches qui privent des recettes fiscales de l'État français des dizaines de milliards d'euros, qui font que s'ils payaient à la hauteur de leur fortune leurs impôts, eh bien, nous n'aurions plus de trous de la sécurité sociale, plus de déficit et plus de dette publique. À l'échelle de l'Europe, c'est une façon de tuer la démocratie. C'est-à-dire, ça met un écran de fumée qui vient empêcher la communication entre les citoyens et les oligarques qui aujourd'hui occupent toutes les institutions comme le FMI, qui ne sont pas des institutions élues, qui sont des institutions qui sont créées par les oligarques
pour défendre leurs intérêts à l'échelle du monde. Y ganaban terreno día tras día las concepciones neoconservadoras que procuraban una democracia elitista sin participación, sin compromiso, sin búsqueda de igualdad de oportunidades. Se instaba a gastar cada vez menos en educación y en salud. Y esas recetas que llegan al poder en Estados Unidos con la presidencia de Reagan rápidamente influyen en los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, que en las condicionalidades de los créditos que prestaba pretendía imponer a América Latina y dentro de América Latina a la Argentina criterios que de ninguna manera queríamos aceptar porque no queríamos pagar la deuda externa sobre el hambre de nuestro pueblo. Gracias. Bueno, interesantísimo. Estos videos se estaban compartiendo en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, ahí justamente escuchábamos a la socióloga Pizón Charlotte, que a mí me gusta muchísimo, una francesa, que pone en tensión justamente, para ella está en tensión la democracia, en esta compulsa entre los más ricos, que dice ella, llevan adelante una violencia silenciosa y le quieren echar la culpa de todo lo que pasa a la clase obrera, ¿no? Y después Alfonsín con su histórico discurso acerca de que por qué no iba a aceptar las imposiciones del Fondo de los Estados Unidos. Te interrumpo porque esto insólitamente enojó al bloque de la Unión Cívica Radical y se armó un debate, que lo tenemos también. Mirá vos. Sobre el radicalismo y las consideraciones absolutamente parciales que hace el diputado, no voy a extenderme mucho, creo que conoce poco al radicalismo, sabe muy poco del radicalismo, sabe muy poco de Raúl Ricardo Alfonsín, porque el radicalismo además es mucho más que Raúl Ricardo Alfonsín. Y lo digo yo, que soy un gran admirador de nuestro expresidente. Pero es mucho más que eso. Está Levenson, Larralde, Sabatini, Ilia, Alem, Irigoyen. Hay muchos años de historia y hay que comprender todos los procesos políticos de la Argentina. Es muy fácil pararse de este lado desde un partido, a quien respeto por supuesto, provincial, de muy poco tiempo de antigüedad, a tirar piedras a un partido político con tantos años como es el nuestro, con errores y con aciertos, yo lo reconozco, y algunas cosas le criticamos al mismo Alfonsín y no tenemos miedo de decirlo, y no deja de ser por eso un ejemplo. Pero ¿sabe por qué cito a otros dirigentes tan importantes del radicalismo? Porque quiero decir de que hace muchos años, cuando empezaba el siglo XX, cuando los padres de la mayoría de los que estamos aquí todavía no habían nacido, había un partido político que planteaba la independencia del Estado. Y cuando la planteaba, era desde dos aspectos. Decía que no podíamos depender bajo ninguna circunstancia de ninguna fuerza internacional, de ningún organismo internacional, pero tampoco de un grupo de privilegiados locales, como hicieron ustedes. Un grupo de empresarios que se creyeron dueños de la Argentina y que hoy están rindiendo cuentas en la justicia. La independencia del Estado no es solamente de organismos internacionales ni de fuerzas internacionales, sino también de un grupo de privilegiados locales que se enriquecieron durante muchos años a costa del pueblo. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que a mi criterio no se está viendo. Y ahí sobran los ejemplos, Cristóbal López, Lázaro Báez, José López y tantos otros. Bueno, del peronismo puede decir lo que quiera, Pianesi, total, yo soy del país. Después entre los radicales te olvidaste de mencionar a Sanz, a De la Rúa, a Cobos, el voto no positivo y todas esas sandeces. Y después entre los que se enriquecieron te olvidaste de nombrar a la familia Macri, que durante la dictadura pasó de tener 8 empresas a 43 y Cavallo, el asesor de la Rúa, el ministro, le estatizó la deuda. Gracias, señor presidente. Bueno, bárbaro. Bárbaro el debate, porque justamente pone en tensión lo que estábamos hablando. Estamos cuestionando
no la fortaleza de la democracia cuando hay movilizaciones masivas como están habiendo, sino la fortaleza del sistema representativo. Y fíjate vos que Pianesi pone la representatividad en los años de los partidos. Le dice a Sereno, no me vas a hablar vos que tenés un partido nuevito cuando yo vengo de un partido centenario. Como que los años son lo que dan la representatividad. Y Sereno le está diciendo, la representatividad está en ser fiel a las consignas. Y lo pone Alfonsín, que había roto con el fondo, cuando ahora ellos están adhiriendo a las consignas del fondo. Entonces, claramente se exhibe, muy bueno, yo no había visto este debate de la Cámara de Representantes, pero como caja de resonancia en la Cámara de Representantes también está esta tensión entre quién representa o no la compulsa de la sociedad en este momento, el momento político que estamos viviendo. Así que creo que en ese debate se queda graficado claramente el tema de lo que ustedes habrían hoy con Tito Hedman. Tenés un minuto, me dicen. Y para mí, lo interesante, como para cerrar esto como dato anecdótico, ¿no? Qué notable cómo los radicales, por lo que estoy viendo, Pianesi y compañía, ya se enojan cuando lo citás a Alfonsín. Ya ni siquiera le pusieron un video de Perón. Le ponen un video de Alfonsín y se irritan, a tal punto que Pianesi repite varias veces, el radicalismo no es solo Alfonsín. O sea, que el radicalismo se irrite porque invocan Alfonsín muestra claramente cómo se corrió a la derecha y cómo dejó de representar ese espíritu progresista, ¿no?, del radicalismo de los 80 por lo menos. Y antes de irnos, ¿cómo está el votante radical? ¿Está enceguecido? ¿Sigue votando en contra de lo anterior o se está dando cuenta? No, hay dos radicalismos claramente hoy. Yo justamente ayer lo estaba escuchando a Gustavo Grispun, hijo de Bernardo Grispun, un economista de primera línea del radicalismo, que dentro de la convención de la Unión Cívica Radical hicieron un departamento de economía en donde están poniendo en tensión y dicen nosotros no adherimos a estas consignas del fondo, no adherimos al acuerdo y lo vamos a ir a plantear a la convención. Te comprometo a traerlo para un próximo programa porque nos tenemos que ir. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias y nos vemos el martes que viene.